Emiliano Pozuelo de Gracia, responsable de IA en CaixaBank y Cajasur. Bienvenido, gracias por estar aquí en este Foro Unir. Muchas gracias a ti, Ana. Es un placer para mí compartir con todos vosotros este rato y lo que es la realidad de la IA en el mundo financiero, ¿no? Pues estamos deseando escucharte, así que con ello, esa revolución inteligente y esas claves que nos tienes que contar. Muchas gracias. Muy bien, la verdad es que el ritmo de adopción de la inteligencia artificial se ha disparado en los 2 últimos años, ¿no? De hecho, a mí no deja de sorprenderme esta evolución y este ritmo que bueno, no se anticipaba hace 20 años, por ejemplo. Si volvemos al 2005, que es cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral y hablando de IA para el sector financiero, ¿no? Hablando de máquinas que aprendían por sí mismas y que podían revolucionar industrias completas, ¿no? La verdad es que la cosa era bien distinta. Recuerdo que incluso mi director de tesis doctoral, ¿no? Era bastante escéptico en lo que, bueno, era la aplicación práctica de todos esos estudios, ¿no? Y de alguna manera, en general, parecía cosa poco menos que de ciencia ficción, ¿no? Cosa que hoy en día, pues como todos conocéis, la verdad es que es totalmente diferente, ¿no? Hasta el punto de que todo el mundo conoce la aplicación de la IA y cómo puede ayudarles, ¿no? En distintos ámbitos. De hecho, si escuchamos a Klaus Schwab, tenemos que es el fundador, como sabéis, del Foro Económico Mundial, lo expresó de manera contundente. Es decir, estamos al borde de una revolución tecnológica que cambiará fundamentalmente la manera en que vivimos, ¿no? Trabajamos y nos relacionamos. Con lo cual, esta revolución, además, no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que está ocurriendo en este mismo momento y que de alguna forma es nuestra responsabilidad comprenderla, adaptarnos y, sobre todo, aprovecharla, ¿no? Para que entendamos el impacto, ¿no? La magnitud del cambio, si volvemos al año 22, ¿no? A 2022, tenemos que ChatGPT tardó solamente 5 días en conseguir el 1.000.000 de usuarios y solamente 2 meses en conseguir llegar a los 100 millones de usuarios, cosa que nunca antes se había visto en ninguna de las tecnologías que también habían sido disruptivas y que de alguna forma, pues, bueno, no habían conseguido ni de lejos este ritmo de adopción, ¿no? Este fenómeno no refleja solamente el avance tecnológico que representa, sino también una creciente aceptación y la necesidad urgente de soluciones basadas en IA. La empresa, los usuarios, el mundo entero está adoptando la inteligencia artificial como parte de sus vidas cotidianas y eso tiene una repercusión directa en todos los sectores y en especial en el sector financiero. De hecho, si analizamos uno de los informes que ha realizado al respecto McKinsey, ¿no? Una de las tecnologías, la que más va a impactar dentro de lo que es la competitividad de cualquier empresa, destaca especialmente la inteligencia artificial. Y esto significa que las empresas que la adopten estarán en una situación de liderazgo dentro de su sector, ¿no? Y a nivel global dentro de su industria. Ya no estamos hablando de un simple avance incremental, estamos ante un verdadero cambio de reglas, ¿no? Cambia el paradigma de lo que es la forma de hacer las cosas desde el punto de vista empresarial. Y la IA está redefiniendo la manera que entendemos la innovación y permite a las empresas avanzar a un ritmo y a una escala que antes no podíamos ni siquiera imaginar. ¿Quién va a revolucionar esta revolución? ¿Quién la va a liderar? ¿No? Pues evidentemente todas esas empresas que abracen esta tecnología. Estamos en un momento histórico en el que además se han alineado los astros y todo eso gracias a que se dan 3 circunstancias en especial. Es decir, ahora mismo la situación es bien distinta a lo que era en el pasado por 3 motivos principalmente. El primero, una capacidad computacional que de alguna manera no podíamos ni soñar hace unos cuantos años. El dato, el volumen de datos, o sea, cada interacción que realizamos, cada interacción digital es aprovisionada y luego se explota, ¿no? por la inteligencia artificial y los algoritmos, que también hoy en día, bueno, pues el nivel, la capacidad que tienen estos algoritmos es impresionante y además está a disposición de cualquiera que con la formación adecuada los quiera aprovechar. Estos factores están creando un entorno que es perfecto
para que la IA de alguna manera transforme nuestra industria, la del sector financiero y todas las demás, ¿no? Y la pregunta ya no es si lo va a conseguir o no. La pregunta es cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a producirse? Desde el punto de vista de la capacidad computacional, la IA necesita una enorme capacidad, ¿no? Para poder abordarlo. Y esto es aquí, ¿no? En esta capacidad computacional donde entra la nube. Es decir, el papel de la nube en este caso es clave y sin él no se podría llevar a cabo o no se podrían cumplir todas las expectativas que descansan en esta tecnología. Fijaos, en este gráfico que demuestra o que anticipa cuál va a ser la evolución de los servicios, el software y el hardware relacionado con la inteligencia artificial, se proyecta que va a estar en torno casi al 40% anual acumulativo. Es decir, ¿por qué esto tan importante? Los centros de procesamiento de datos, que son los verdaderos músculos de la inteligencia artificial, son los que van a permitir entrenar estos modelos de IA, que ya lo están permitiendo actualmente, y no solo entrenar los modelos, sino también consumir en tiempo real esta tecnología. Y el futuro de la IA, bueno, está impulsado por la nube, en la cual, bueno, ya sabéis que hay múltiples proyectos con el objetivo de fomentar esta tecnología. Aquí hay otra cuestión importante que he comentado antes y es el dato. Yo creo que la mayoría habéis escuchado que el nuevo petróleo del siglo XXI es precisamente el dato, pero en este caso no por su escasez, sino por todo lo contrario, por su abundancia. Ya no estamos hablando de gigabytes, ni siquiera de terabytes, estamos hablando de zettabytes, es decir, cada zettabyte incluye 1 billón de gigabytes. Imaginaos la cantidad de información que estamos acumulando y que además se proyecta vamos a acumular en el futuro, ¿no? Y esto, que es difícil de imaginar, es algo que se produce continuamente gracias al aprovisionamiento de cada uno de los impactos digitales que vamos realizando por nuestro comportamiento normal y sobre todo en dispositivos IoT, etcétera. Estos datos son el combustible, el alimento que es imprescindible para, bueno, primero poder entrenar los modelos y después realizar todo tipo de proyectos alrededor, ¿no? Los algoritmos era la otra cuestión que hemos comentado, que he comentado antes que es relevante y que permite que todo esto sea posible. Ya sabéis que los Nobel de Química y de Física de este año pues se han debido de alguna manera directa o indirectamente a la inteligencia artificial. Es más, gigantes tecnológicos como pueden ser Meta, Google y otros han conseguido, bueno, desarrollar esta tecnología, liberarla de modo que cualquiera con los conocimientos adecuados la puede implementar. Esto evidentemente acelera la adopción de la tecnología en todo tipo de industrias. Y no solo estamos hablando de grandes corporaciones. Es decir, yo recuerdo que hace 20 años era muy complicado, cualquiera de estos algoritmos requería un estudio y además solamente los que tenían la formación adecuada, estoy hablando de doctores en esta materia, eran capaces de implementarlo. Hoy en día se ha democratizado su utilización y cualquiera puede utilizar librerías de vanguardia que permiten, bueno, igualar, ¿no? la capacidad que tiene una gran corporación a la que tendría una pequeña empresa. En lo que al sector financiero se refiere, bueno, pues hay múltiples casos de uso, aplicaciones de la inteligencia artificial y, entre otros, he destacado aquí algunos. Por ejemplo, ya somos capaces de anticipar, de prever el futuro. Es decir, cualquier entidad financiera es capaz de conocer realmente una necesidad financiera que va a tener una persona y adelantarse a sus deseos, incluso antes de que realmente estos se produzcan. Es decir, gracias a la predicción del comportamiento del cliente, somos capaces de personalizar servicios y adaptarlo a las necesidades individualizadas de cada cliente. Y esto, bueno, es algo que proporciona al cliente una experiencia mucho más cercana y le genera de alguna forma una confianza que al final garantiza su fidelización en el largo plazo. En cuanto a la seguridad, bueno, la IA se ha convertido en una auténtica barrera de protección contra el fraude. En milisegundos somos capaces de analizar
y detectar operaciones anómalas, ¿no? Actividades que entrañan de alguna manera un riesgo para el cliente o para la entidad financiera. Con esto, porque de un tiempo a esta parte se ha llevado a todos los clientes. La banca ha hecho un esfuerzo considerable en llevarlos a la banca online, banca móvil, ¿no? Y qué duda cabe que si el cliente que se encuentra en este tipo de tecnología y que se enfrenta al riesgo de que cualquiera pues, pueda acceder a sus contratos, es evidente que el banco tiene que hacer algo al respecto y para ello, bueno, pues está utilizando la inteligencia artificial. Es cierto también, ¿no? Que los hackers pues también están empleando la inteligencia artificial precisamente para intentar, bueno, pues evitar estas barreras y tratar de robar el dinero a los clientes. Pero qué duda cabe, ¿no? Que el banco tiene también que poner toda la carne en el asador y conseguir que eso pues realmente no se produzca. Por otra parte, los chatbots. Los chatbots han transformado la relación con el cliente de maneras que antes, hace unos pocos años, eran inimaginables. Es decir, los chatbots impulsados por la inteligencia artificial generativa ofrecen una atención 24/7 con respuestas instantáneas, precisas y personalizadas. Ya no es necesario esperar, es decir, ya no hay líneas de atención saturadas, ¿no? Este tipo de atención, que es mucho más eficiente que la anterior, no solo mejora la experiencia del usuario, sino que además consigue que los empleados se dediquen a otras cuestiones de mayor valor añadido. Pero la verdadera democratización yo diría que tiene que ver más con los robo-advisors en planificación financiera y en inversiones. Estos son de verdad los que han conseguido democratizar el acceso a servicios que antes estaban reservados para grandes fortunas. Es decir, hoy por hoy cualquiera puede acceder a este tipo de asesoramiento y conseguir, bueno, una rentabilidad que si no es gracias a un asesor, pues estaría lejos de su alcance, ¿no? Y de alguna manera, bueno, estamos consiguiendo, gracias a este tipo de tecnología, un mundo financiero más accesible, justo y desde luego más inteligente, que es un poco el título de la ponencia, ¿no? En este sentido, la evaluación y gestión de riesgos también se ha visto acelerada por la inteligencia artificial. Imaginad la cantidad de información, de datos financieros históricos, tendencias de mercado, fuentes de noticias en tiempo real, que es capaz de masticar la inteligencia artificial y conseguir algo con una precisión que está muy lejos de lo que antes, con las tecnologías tradicionales, se podían conseguir. La optimización de las operaciones administrativas y de back office. Es decir, hoy por hoy, toda la entrada de datos y la generación de informes que antiguamente tenían que realizar 100% o bien el cliente en algunas ocasiones o por el contrario el propio empleado, hoy por hoy se realizan gracias a la visión artificial de una manera automatizada. Es decir, mejoramos no solo en eficiencia, sino también en la capacidad de eliminar, de mitigar riesgos, ¿no? El riesgo operacional de que alguien se equivoque a la hora de aprovisionar la información se mitiga de una manera impresionante si en lugar de que sea una sola persona la que aprovisione esa información, lo haga la IA, ¿no? Y eso sí, normalmente en este tipo de procesos, lo que se llama el human in the loop, es decir, que siempre está la vigilancia de que, bueno, todo está funcionando correctamente y que la IA ha acertado y que si no lo hace, siempre hay un backup, ¿no? Alguien que puede corregir ese error, ¿no? Que puede haber tenido cualquier persona. Y cualquier persona y, por supuesto, la IA, ¿no? Que no se presenta de errores, como podéis imaginar. En lo que al marketing personalizado, es decir, la IA ha conseguido que actividades que por otra parte requerían prueba y error, ¿no? Hoy por hoy, gracias a la inteligencia artificial, se consigue pues una adopción, una propuesta a cada cliente según las necesidades que realmente este puede llegar a tener. El credit scoring es otra de las cuestiones que se está, hoy por hoy todavía no está resuelto completamente, pero hay muchas iniciativas que lo que buscan es sustituir modelos estadísticos tradicionales por una inteligencia artificial que consigue no solamente trabajar con variables de las que tradicionalmente un modelo de los históricos, de los antiguos, ¿no? Consigue trabajar, sino incluso incorporar todo tipo de elementos que normalmente están lejos del alcance de estos modelos que son muchísimo más rígidos, ¿no? Es verdad que, bueno,
la IA, la inteligencia artificial y la automatización, se espera que eliminen muchos trabajos, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, ¿no? Tenemos que se van a perder aproximadamente 83 millones de empleos debido a la automatización y a la inteligencia artificial. De hecho, entre los puestos que más están en riesgo se incluyen el propio sector financiero, es decir, cajeros en banca, ¿no? y puestos administrativos dentro del sector asegurador, pues son de los que posiblemente en el futuro no existan tal y como hoy los conocemos. ¿Cuál es la otra parte, la parte positiva de todo esto? Que alrededor de la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías disruptivas se van a crear en torno a 97 millones de empleos, ¿no? Y entre ellos destacan la inteligencia artificial y, bueno, en definitiva, la aplicación en distintos ámbitos. Yo creo que en este momento en el que ahora nos encontramos de transición, es importantísimo el mantener un elevado grado de curiosidad, de aprendizaje continuo y, por supuesto, la capacidad de reinventarse. Aquellos que abracen este cambio estarán a la vanguardia de la nueva era que ahora empezamos, ¿no? y que de alguna forma no sustituye al talento humano, sino que lo amplifica, es decir, lo potencia gracias a la inteligencia artificial. Nos encontramos ahora ante una oportunidad que para mí es única, ¿no? Y ya la inteligencia artificial no es solo una tecnología, es una herramienta para amplificar nuestras capacidades y bueno, abrir de alguna forma de muchas posibilidades. En menos de 2 décadas he empezado diciendo que hace 20 años, ¿no? Era algo de ciencia ficción, hoy es una realidad y de alguna manera yo creo que se presenta una oportunidad muy importante a todos aquellos que quieran abrazar esta oportunidad. Se escucha mucho que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo. Como muchos otros expertos opinan, yo creo que la inteligencia artificial no nos reemplazará, lo hará una persona que sepa usarla, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y quedo a que me planteéis cualquier pregunta y, por supuesto, al diálogo que queráis que mantengamos al respecto. Muy interesante, Emiliano. Y Jorge, nos vamos a quedar seguro con esa parte, ¿no? Se destruyen empleos, sí, pero se generan otros. Entonces hay que adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Después vamos a hablar de ello, pero de todo lo que has comentado, y además es algo que siempre se ve, se escucha. Hablamos de personalización, de muchas mejoras, de la experiencia del cliente, de mejorar en aspectos como el fraude, ¿no? De detectar cosas que puedan pasar. Pero hay un aspecto que creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? La ciberseguridad. O sea, ¿cómo se pueden proteger todos esos datos tan sensibles, esas informaciones que se mueven, no sé, de transacciones, tema monetario? ¿Cómo gestionar todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo afrontan, por ejemplo, en tu caso, desde vuestro banco, todo ese reto de la ciberseguridad? Muy bien, la verdad es que es una pregunta importante y es lógico, ¿no? Pensar que teniendo en cuenta que estamos hablando de dinero y que en el fondo, bueno, cualquier problema que haya al respecto pues puede suponer un quebranto importante, no solo al banco, sino lo que es peor, al propio cliente en primera persona, ¿no? En ese sentido, la IA es el guardián silencioso, es decir, de este guardián que vigila cada transacción y lo hace en nuestro banco en milisegundos, es capaz de detectar cualquier anomalía, ¿no? que de alguna forma haya ocurrido a raíz de que haya habido un ataque, que no solamente es capaz de detectar los ataques que actualmente se están produciendo, sino anticipar ataques que pueden llegar a venir, ¿no? Y que es verdad que requiere un esfuerzo considerable porque, fijaos, un modelo entrenado de inteligencia artificial funciona durante un periodo muy corto. Es decir, rápidamente, en este caso, la amenaza de ciberseguridad o quien quiera atacar el banco por cualquier vía, lo normal es que intente, si falla ante una estrategia, pues intente adoptar otras estrategias que consigan, pues bueno, burlar esa seguridad, ¿no? Ese guardián silencioso del que hablo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, bueno, lo que llamamos el MLOps, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial y lo que busca realmente es mantener una precisión que consiga que sea vía entrenamientos, ¿no? Que sea
útil en todo momento. En definitiva, mantener esa seguridad y confianza de los clientes. Y, bueno, en definitiva, asegurar que su dinero y sus datos también, que a veces no es el dinero directamente el que está en riesgo, pues estén siempre protegidos, ¿no? Emiliano, desde luego es apasionante, ¿no? Como un sector como el financiero, que está altamente digitalizado, porque todas sus operaciones generan un registro digital para poder entender un perfil de cliente, sus hábitos de consumo, y con toda esta información hay muchos procesos que seguramente, como los que nos has explicado, pueden ser susceptibles de poderse transformar a través de la inteligencia artificial. Con el propósito de profundizar un poco más, a mí me gustaría, si tú nos puedes compartir algún caso de uso en donde tú creas que algún proceso clave valdría la pena resaltar, porque desde luego hay casos de uso que cada día aplican más las compañías, sobre todo los bancos, y que son casi un fondo de armario, ¿no? de procesos que técnicamente se tienen que automatizar sí o sí, ¿no? Algunos se han comentado, pero me gustaría profundizar en alguno de ellos. Muy bien, la verdad es que la IA ha pasado de ser una promesa a realmente convertirse, como bien indicas, en un motor de cambio, ¿no? Y que ha conseguido revolucionar pues todas las actividades, pero todas las actividades estoy hablando desde el ámbito regulatorio a incluso la gestión del dato internamente, ¿no? Todo eso se ha revolucionado gracias a la inteligencia artificial. Pero hay un caso que creo que es importante destacar y que tiene que ver con la visión artificial. Es decir, imaginad la carga que tiene un banco a la hora de tratar la documentación, el aprovisionar datos de todo tipo a raíz de un proceso de formalización hipotecaria o la apertura de una cuenta, incluso, ¿no? Todo eso supone el intercambio de documentación que, gracias a la visión artificial, y de alguna manera la IA generativa lo ha revolucionado completamente. Es decir, había sistemas de OCR, se llaman, ¿no? Que al final lo que hacen básicamente por píxeles incluso, ¿no? El extraer la información, que gracias a la inteligencia artificial y sobre todo a la disrupción de la IA generativa se ha conseguido que todo eso de una manera muy fácil y automática se consiga convertir en un proceso en el cual la persona o la dedicación que antes era ingente, ¿no? de personas dedicadas en exclusiva casi a tener que aprovisionar la información con un valor, o sea, con muy poco valor añadido, porque realmente se trata de algo como muy rutinario, ¿no? Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, y nosotros en el máster, ¿no? De hecho, dedicamos una parte considerable del tiempo o de una asignatura en concreto a explicar realmente cómo se consigue gracias a herramientas, pues como puede ser eso, OpenAI, el ChatGPT que conocéis, luego dentro de Microsoft hay muchas soluciones, hay varias herramientas que estamos utilizando al respecto que consiguen que esto ya no sea solamente una prueba de concepto aplicada a algo muy concreto, sino generalizar la automatización del procesamiento de documentos que, ya digo, es ingente en una entidad financiera. Pues yo, ahondando un poco en esto, Emiliano, a la hora de ese impacto, ¿no? Y de cómo aplicas determinados aspectos o herramientas de la inteligencia artificial, un ejemplo, un caso que os hayáis enfrentado como un gran desafío a la hora de incluir esa herramienta o esa facilidad que nos dé en algún proceso, en algún procedimiento la inteligencia artificial en vuestros procesos ya establecidos, ¿no? Ajá. Bien, lo cierto es que en todo caso de uso de inteligencia artificial hay varios problemas que son bastante comunes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la resistencia al cambio a nivel organizacional. Quiero decir que es fácil que una entidad, ¿no?, acostumbrada a una serie de procedimientos, el cambiar el ritmo y que todo el mundo esté abierto a que hay otras formas de hacer las cosas cuando yo ya sé hacerlo a mi manera, ¿no? Pues eso normalmente costaba. De hecho, nosotros empezamos primero a desarrollar los casos de uso y descubrimos pues que realmente era necesario un cambio,
yo diría que cultural, ¿no? Entonces, es verdad que en todos los casos en los cuales pues, involucra a muchas personas, requiere el que todo el mundo esté alineado con esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, es cierto que, ya digo, al principio empezamos a desarrollar los casos de uso y había una resistencia a ejecutarlo, pero hubo un momento en el que preparamos una formación a todos los empleados de la entidad y gracias a esa formación conseguimos pues, bueno, un cambio que permitió lo que antes era complicado, ¿no? Incluso a la hora de definir por dónde teníamos que abordar la disrupción que representaba la inteligencia artificial, qué casos de uso eran más interesantes para los distintos departamentos que acometiéramos. Esta formación que al principio era voluntaria y luego, bueno, se abrió todo y a un grupo muy concreto, mando de intermedio, luego se abrió a toda la entidad, la verdad es que supuso un cambio radical en ese sentido. Y otra cuestión importante ha sido no solo lo que entraña a las personas, ¿no? Es decir, que las personas estén abiertas a ese cambio en la manera de hacer las cosas, sino algo muy importante que tiene que ver con la calidad del dato. Es decir, al final la inteligencia artificial es tan buena como los datos con los que se alimenta, ¿no? Y el conseguir que la calidad de toda la información que utilizamos para entrenar sea la adecuada, eso normalmente requiere un tiempo. De hecho, y este tiene que ver sobre todo con el primero que he comentado, ¿no? Precisamente la ciberseguridad. Ahí el problema estriba en que muchas veces para diseñar un sistema de inteligencia artificial potente, pues necesita información etiquetada. Es decir, para que aprenda, ahí es verdad otra tecnología dentro de la inteligencia artificial, otro sistema que se llama aprendizaje no supervisado, que no requiere información etiquetada, pero para según qué caso, sí es verdad que necesita una calidad del dato adecuada, ¿no? Y precisamente en la ciberseguridad sí es cierto que como no teníamos registrados todos los fraudes que se habían producido, algunos porque no habían tenido impacto económico y habían pasado desapercibidos, pues había supuesto básicamente, bueno, un trabajo muy complicado de al final depurar la información y conseguir que sea la adecuada, ¿no? Bueno, seguramente una organización, una empresa como el caso de la que tú representas, Cuchabank, cada día que implementan un caso de uso, en ocasiones tiene un propósito de mejorar el proceso, de ser más fiables, de mejorar los servicios. Es decir, siempre hay algún indicador de desempeño de esa inversión, de la integración de la IA. Creo que un caso de uso muy recurrente es el de detección de fraudes. ¿Ustedes de alguna forma han podido identificar el beneficio que tiene utilizar la inteligencia artificial, no solo por la velocidad de detectar un fraude, sino el impacto económico que esto puede tener? Pues la verdad es que en el caso, lo normal es que hagamos un estudio de la viabilidad del caso, ¿no? Por ejemplo, de determinar en definitiva el ROI de la inversión que hacemos en esta tecnología. Pero podemos decir que es una excepción, porque en la práctica es muy difícil el evaluar el valor económico que tiene la reputación de la entidad, ¿no? De hecho, uno de los casos que, dentro de que el ciberfraude es muy amplio, ¿no? Y incluye muchos tipos de ataques y demás, lo que más nos ha movido en concreto ha sido el proteger no nuestro patrimonio directamente, porque en muchas ocasiones se debe a que el cliente puede haber facilitado las claves sin querer, precisamente pues porque ha sufrido un engaño, porque alguien le ha pedido esas claves haciéndose pasar a lo mejor por la entidad o de cualquier manera, ¿no? Y en definitiva es algo en lo que la responsabilidad real es del propio cliente y eso no quita, ¿no? Que muchas veces pues, el propio cliente reclame que se le devuelva ese importe aunque haya sido por un fallo propio, ¿no? Pero
Adicionalmente a que es tangible, ¿no? El número de tipo de fraudes de todo tipo, ¿no? que antes había, ya no existen, donde más lo hemos notado ha sido en las reclamaciones al respecto. Antes había muchas reclamaciones sobre fraude de en definitiva, porque había habido un ataque a la banca online o banca móvil y demás, y los propios clientes, bueno, pues al final, cuando habían experimentado esa salida de dinero, a veces no comprendían realmente el motivo por el que eso había ocurrido, y siempre, al final, bueno, pues acababa en una reclamación para intentar resolverlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí hemos notado ha sido una caída drástica en ese tipo de reclamaciones y, en definitiva, en la percepción que tienen los clientes en lo que a la fragilidad, ¿no? que tiene esta nueva forma de hacer banca, ¿no? que es digital 100%, y en la cual, bueno, pues si encima de que te ha costado entrar en eso, has experimentado algún quebranto, evidentemente, pues bueno, es normal el que no te interese seguir con eso, ¿no? Pero en general sí que hacemos una evaluación, un ROI, de qué valor nos aporta cada uno de los cambios que hemos realizado al respecto, impulsados por inteligencia artificial, y en este caso, el de ciberfraude, bueno, pues son millonarias, ¿no? Simplemente en un mes son varios los millones de euros que se han evitado, ¿no? que caigan en manos ajenas por este motivo, gracias a la inteligencia artificial. Que estamos viendo claramente, Jorge, ese impacto tan positivo, ¿no? de la inteligencia artificial y todo lo que puede abrir en este sector. Yo quería preguntarle a Emiliano rápidamente, porque vamos un poco con contrarreloj en esta parte inicial de este foro, ¿alguna innovación relacionada con la IA, porque yo tengo que mirar al futuro, que crees que está por venir y va a transformar? Muy bien, me alegra que me haga esa pregunta. No me voy a detener mucho porque realmente me apasiona y sé que como vamos mal de tiempo, pues lo voy a controlar. Pero es cierto que se avecina otra disrupción y que va a generar sinergias, ¿no? entre la inteligencia artificial y la computación cuántica. Nosotros, de hecho, ya estamos embarcados en un proyecto y otro que vamos a comenzar al respecto, y que de alguna manera cambia las reglas del juego. Es decir, gracias a la computación cuántica somos capaces de manejar mucha más información en menos tiempo, y las dos tecnologías juntas, bueno, pues generan un valor añadido muy relevante. Yo creo que lo que vamos a ver en el corto ya, casi podemos decir, es una revolución precisamente en la detección de fraudes. Es decir, muchas veces hay casos de uso en los cuales, relacionados con algún tipo de estafa en concreto, que es complicado de controlar con la IA tradicional, pero que gracias a la computación cuántica pues podemos resolver de una manera muchísimo más precisa, potente y en definitiva efectiva, ¿no? Y por supuesto en la optimización de carteras de inversión, múltiples casos de uso. Bueno, nos abre, yo creo que lo dejamos a Emiliano, Jorge, y nos llena el foro de todo lo que está pasando y de todo lo que está por venir. También, por ejemplo, nos preguntaban aquí, nos decía Javier Barquero, buenas tardes, ¿qué herramientas de IA, además de Copilot, ChatGPT, pueden ser interesantes conocer para un asesor financiero? Emiliano, no sé si tienes alguna sugerencia. Sí. Para un asesor financiero, en realidad, hay varias herramientas que tienen que ver no tanto ya con que te lo resuelvan, ¿no? directamente como lo haría la IA generativa, pero sí herramientas que tienen que ver con la predicción de precios, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, yo creo que requieren un poquito más de conocimiento en lo que a la technicality que hay bajo el capó, porque lo que ha conseguido ChatGPT, ¿no? es que se pueda realizar todo directamente a raíz del lenguaje natural. Tú puedes pedir lo que quieres, ¿no? y te lo proporciona directamente, pero de momento sí es verdad que existen robo-advisors, por supuesto, ¿no? que algunos, pues bueno, te los proporciona el banco en el que tú estás trabajando, ¿no? con el que guardas tu ahorro, y otros que se pueden conseguir por otras vías, ¿no? Y creo que hay alternativas para que esto se pueda democratizar igualmente, ¿no? Por supuesto, le recomendaría que dentro de Cuchabank sí que tenemos una solución, y cuando quiera hablamos.